Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quien le habla es su hermano y amigo Anthony Méndez. Bienvenido a su programa Fe en Acción para el Mundo. Como dice el lema o el título o el nombre de este programa, Fe en Acción. ¿Y qué es acción? Acción es lo que indica, ¿verdad? La palabra acción es verbo. Si es verbo, no es sustantivo. Quiere decir que la palabra acción lo que indica es movimiento. Entonces, estamos hablando de fe. La fe es creer, confiar en Dios. Pero decimos que es fe en acción, porque una fe en acción es la fe que agrada a Dios. Por eso el escritor de Santiago, el libro de Santiago establece, el escritor mismo también de nombre Santiago, dice: muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque una fe sin obra es como un cuerpo sin espíritu. Entendiendo que hoy en día la fe ha sido manipulada de muchas razones, son muchas las cosas que se ha querido establecer con la fe, o muchos puntos de vista de la fe. No es que hay mucho tipo de fe, sino que nos han conllevado a creerlo así. Cada quien ha establecido su punto de vista, su principio, su parecer. Pero la palabra dice: nadie debe ser sabio en su propia opinión. Esto ha llevado a un mal sin fin. ¿Y qué pues diremos de esto? ¿Se le ha escapado a Dios la iglesia, los templos, los concilios? Se le han ido adelante al Señor y le ha sido imposible a Dios controlar la manera de actuar y de proceder de la iglesia de hoy en día. No, no es cierto. El Señor todo lo tiene, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Lo que vemos en este tiempo es una manifestación, primeramente, que no es nueva. Segundo, que ya estaba establecido, estaba anunciado antes que llegase. Se habló de la apostasía antes que viniese, se habló de los falsos maestros, de los falsos ministros, se ha hablado de los pastores asalariados y se habló de aquellos que tratarían de hacer mercadería de nosotros. Y como si se fuese poco, también se habló de esos pastores o líderes o concilios que llevarían a la gente con un paisaje VIP al infierno. Usted dirá: otro tema de crítica, otro programa para criticar, para señalar, para acusar, para decir que aquel es cristiano y yo no. Bueno, no lo es. Nosotros no venimos en nombre de un concilio, no venimos en nombre de ninguna iglesia, no venimos en nombre de ninguna organización cristiana. Nosotros venimos como simples cristianos, preocupado justamente porque nuestra filosofía establece que el mal de la iglesia son los concilios, ya que los concilios han establecido principios que en vez de beneficiar a la iglesia lo han destruido, principios que en vez de beneficiar a la iglesia la han confundido, y tenemos un sinnúmero de personas, millares de personas que están actuando bajo principios que no son realmente bíblicos, principios que realmente no vienen de parte de Dios, pero que le han hecho creer que sí. Y aunque las congregaciones, los concilios han establecido que ellos son teocráticos, o sea que la iglesia, el concilio depende única y exclusivamente de Dios, y que los líderes no son más que administradores, por ende ellos no imponen, no disponen o no proponen ninguna acción, ninguna directriz que no venga del cielo y que no esté a la luz de la palabra. Entre comillas, eso se establece, pero cuando vamos al plano de la realidad nos damos cuenta que no es cierto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta de eso porque vemos que al final ningún proyecto personal que no tenga que ver con la directriz del que está dirigiendo es apoyado. Eso deja evidenciado de manera clara que la intención no es ayudar a nadie,
no es incentivar a nadie a desarrollarse en su ministerio, que es lo que establece la palabra. La palabra nos habla de que debemos ayudar, de que debemos encaminar, instruir en el camino. Si se quiere decir que los nuevos creyentes son hijos de los pastores, los ministros, que son parte, hijos de la iglesia central, los concilios, entonces quiere decir que como un hijo debemos enseñarlo. Y la palabra establece que a los hijos hay que instruirlo en su camino, en su proyecto, en su visión, en su meta, en su propósito. Pero si ese propósito no está en el camino, en la directriz de los que dirigen, pues automáticamente ya usted está desfasado. Se establecen muchas cosas para decir que es porque usted es rebelde o se ha alejado. Por ejemplo, cuando alguien que está en un ministerio, que está trabajando, que lógicamente se entiende claramente que aquellas personas que han entendido un ministerio, es lo mismo que aquellas personas que han decidido hacer una carrera. Tienen que dedicarse a esto, tienen que buscar el momento, tienen que buscar la forma, tienen que buscar la preparación, tienen que indagar, tienen que investigar, tienen que agotar tiempo, recursos y dinero para poder lograr tener la excelencia que ellos persiguen. Es lo mismo con la iglesia, pero hoy en día eso no es valorado, pues cuando alguien tiene que alejarse, apartarse quizás de un culto, quizás de un culto cotidiano, del estado religioso que tiene la iglesia. Hablo un paréntesis para decir que la iglesia, el estado religioso establece que todo el ser cristiano está compuesto en hora y media de culto. O sea, usted es un evangélico si va hora y media a ese culto, aunque no ore, aunque no perdone, aunque tenga rencor, aunque no busque a Dios, aunque no medite en Dios, aunque su mente y su corazón esté anclada en esta tierra, pero si usted le dedica hora y media a ese culto, usted es evangélico. Una cuestión muy sacada de contexto. Y cuando ellos abordan ese tema, se cimenta en el libro de Hebreos, su capítulo 10, versículo 25, donde dice: no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tratando de aludir y de poner de una manera en tela de juicio a aquel que está haciendo algo que, aunque si bien es cierto, no está totalmente en el programa de la iglesia, porque la iglesia tiene su programa personal, no importa a quién ayude o quién no ayude, este es el programa y eso es lo que hay que hacer, aunque te perjudique, aunque no te ayude a ti en nada, pero si te sometes a él, entonces tú eres el cristiano. Mucha gente ha dicho que el libro de Hebreos, aunque no tiene un autor específico, no se ha podido determinar de manera exacta quién es el autor del libro de Hebreos, pero la mayoría de exégetas le dan esa autoría a Pablo. Si ese fuese el caso real y Pablo fuese quien escribió el libro de los Hebreos, entonces hay una discrepancia y hay que entender, o Pablo está siendo irónico, o está siendo sarcástico, o está siendo hipócrita, o de manera final él tiene otra intención cuando habla no dejar de congregarse, y lo está diciendo por un grupo específico, por una situación específica. Ahí entra lo que es estudiar la Biblia: dónde, cuándo y por qué. Entonces hubiera que buscar el dónde, el cuándo y por qué el escritor de Hebreo establece a los hebreos este principio. Volviendo un poco atrás, digo, si es Pablo hay problema por lo que acabo de decir, porque Pablo es una persona que cuando aceptó a Cristo, camino a Damasco, que se encuentra con el Señor y Dios lo deja sin visión, ¿ve? Y entra a lo que se llama la calle que se llama derecha, y allí pues recibe la oración de Simón y recibe la vista, y desde ese momento Pablo decide servir a Cristo. Pero Pablo no fue directamente a un concilio en la iglesia. Dice la palabra que Pablo se apartó, comenzó a prepararse, comenzó a buscar a Dios, y esa era una de las razones por la que Pablo defendía su apostolado. Él dice: yo soy apóstol. Sabemos que un apóstol es alguien que anduvo con Jesús, pero Pablo se atrevió a decir que él tuvo una cercanía tan grande con Cristo que él era apóstol, porque de hecho él habla en un momento que dice: si fue en la carne no lo sé, si fue en el espíritu no lo sé, pero él habla de que tuvo un encuentro y que él no sabe si fue un sueño, si fue que lo traspusieron, pero que allí se le dijo tantas cosas que muchas de ellas se le impidió que se le dijera a la iglesia, porque era demasiada información para el conocimiento que rondaba en el momento o la capacidad. Entonces, si unimos estas cosas, nos damos cuenta que el problema no es ese.
no es como nos lo han querido decir. En otras palabras, una persona que está buscando a Dios, una persona que quiere dedicarse a Dios y que tiene un proyecto que es para Dios, no está apartado de Dios. Al contrario, es alguien que se está preparando para un servicio para Dios. Y esa persona, ¿qué hubiese que hacer? Orar por él, acompañarlo, apoyarlo, ayudarlo, dirigirlo. Pero, repito lo que dije anteriormente, como la intención es mi proyecto personal, aunque decimos que no, los concilios de los líderes tienen su proyecto personal. Ellos están pensando en endiosarse ellos, tomar el control y hacer una jerarquía de lo que tienen. Vuelvo y repito, lo hacen con mucho tacto, y lo escuchamos decir, no, yo no impongo, yo no dispongo. Pero cuando alguien no está en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, en lo que ellos quieren, ellos de una manera directa o indirecta hacen que la congregación lo vea aislado, que la congregación lo vea como alguien que ha apostatado de la fe. Aunque el que esté adentro danzando y hablando lengua hable mentira, quede mal, sea pícaro, no pague, viva codiciando mujeres, lleno de amargura, de rencor, porque no ha perdonado a un ser querido, porque no ha podido perdonar a alguien que le ofendió, porque vive molesto, porque vive lleno de ira, porque nada más hay que apoyarle un chin para que explote. Alguien que siempre está viendo lo malo y nunca lo bueno. Pero si está ahí en los cultos y el domingo, es evangélico. Se nos ha vendido una mentira, se nos ha vendido un mito. Y por ende, muchas personas, si no abren los ojos, se van a perder. Porque le han hecho creer que son cristianos, que están bien, y están mal, su vida espiritual está en decadencia, no conocen a Dios, no tienen una intimidad con Dios, no tienen una relación con Dios, y no van a ir al cielo. Pero los presionan para que se dediquen a buscar a la iglesia, lo que tiene que ver con la actividad de la iglesia.